capítulo 5, versículo 1 al versículo 5, vamos a leer. Y la palabra del Señor dice de la siguiente manera. Lo leemos en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. De cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Y vosotros estáis envanecidos. ¿No debería más bien haberos lamentado para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? Ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente y juzgado al que tal cosa ha hecho. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunidos vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Oiga, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesucristo. Amén. Tomemos asiento. He querido, hermano, tocar estos puntos. El martes tocamos un punto muy importante también, que es complicado para entenderlo y muchas veces se les da una interpretación no acorde a la palabra de Dios. Y ahora también se me ponía que tocáramos este punto, porque también es confuso para muchos y nos puede dar, amados hermanos, una dirección equivocada. Cuando leemos en el 5, dice que así rápidamente el que está cayendo en pecado, en este caso esta persona que está viviendo incesto, que tanto el padre como el hijo viven con la misma mujer, dice el versículo 5, les dice Pablo: reúnanse, yo en el espíritu y ustedes corporalmente, reúnanse para que éste sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Aquí hay una gran confusión para muchos, porque muchos dicen: ¿cómo? Entregándolo a Satanás, él va a ser salvo en aquel día. ¿Acaso Satanás salva? Claro que no. Es ahí, hermanos, la interpretación adecuada que tenemos que darle a la palabra del Señor. Si usted lee la primera carta de Pablo a la iglesia de Corinto, se va a dar cuenta que ellos tenían un problema bien serio, y era de inmoralidad. Esta iglesia tenía muchos problemas de inmoralidad. Tenía muchas prostitutas. 1000 prostitutas tenía en el templo. Pero para esta casta, o para este grupo que participaba en esta área, para ellos era bueno, porque estas mujeres le servían a la diosa. Ahora usted y yo, claro que hoy entendemos que eso no tiene ninguna relación con los santos, pero en este caso el apóstol Pablo le llamó la atención
el escándalo, hermano, que había en la iglesia a consecuencia de un caso de inmoralidad. Y la preocupación, hermano, del apóstol era que la congregación lo veía y no decía nada. La congregación conocía el problema que estaba dando, pero nadie decía, ¿qué podemos hacer? Solucionemos este problema. Esa era la preocupación de Pablo. ¿Y sabe por qué? Porque este hecho no se trataba de un chisme ni de rumores. Este problema era de conocimiento público. Toda la gente sabía esto. Y más que toda la congregación, los que tenían la dirección de la congregación conocían este caso. Y Pablo, hermano, se siente incómodo porque era un caso de inmoralidad real, no era ficticio. Y hay una cosa importante, hermano, que tan delicado es este caso, que Pablo les dice que ni siquiera se daba entre los gentiles. Les dice, increíble que en la iglesia de Corinto se esté dando este caso, que ni aún en los gentiles se ve. El problema consistía, hermano, de un hombre que tenía relaciones sexuales con la esposa de su padre, su propia madrastra. Que tal vez usted puede decir, hermano, ¿y por qué se admiraban? Es porque usted está pensando igual que estos impíos. Pero si usted tiene el conocimiento y el temor de Dios, usted va a decir, qué horrible lo que estaba pasando en la iglesia de Corinto. El apóstol, hermano, estaba muy molesto. ¿Sabe por qué? Porque nadie estaba tratando de resolver el problema. Pablo se siente muy molesto con la iglesia de Corinto, porque era muy grave. Era muy grave porque los miembros de la iglesia lo estaban aceptando, lo estaban consintiendo y estaban viviendo con ese problema adentro de la iglesia, adentro de la congregación, y por ningún medio ellos buscaban solucionar esta situación fea que estaba dando. Y le pregunto, si aquí viéramos ese caso, más de alguien me dijera, hermano, ¿y qué va a hacer en esto? ¿Qué vamos a hacer? Y usted, hermano, aportara su punto de vista, su consejo, ¿qué hacer? Y Pablo, hermano, le reclama esto, y se lo reclama con mucha autoridad, porque era un hombre muy celoso. Vamos a ver, tan molesto estaba porque este pueblo conocía lo que la palabra dice. Si usted y yo cometemos graves errores y conocemos la palabra, usted sabe lo que dice Hebreos 10:27. Si conocemos bien lo que estamos leyendo, pero seguimos empecinados, amados hermanos, en seguir viviendo de la manera inadecuada ante los ojos de Dios, dice Hebreos 10:27, no queda otra cosa sino el infierno mismo. No queda otra cosa sino el infierno. Y usted sabe, hermano, que hablar de infierno es hablar de un tormento que nunca terminará. O sea, es algo horrible. Es algo, hermano, que no tiene fundamento en la mentalidad nuestra. Mateo capítulo 18, amados hermanos, oiga lo que dice, y por eso es que Pablo estaba molesto. 18, 15, 17, dice la palabra, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solo. Si te oyere, ha ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda la palabra. Y si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia.
Y si no oyere la iglesia, tenle por gentil y publicano. En otra palabra, si no hace caso, si no obedece, échenlo de mi iglesia. Esto está diciendo aquí. Esto está diciendo aquí. Yo quiero, hermano, que usted esto lo vea con mucha seriedad, porque esto, hermano, no es cuento de viejas. Esto es una realidad, un pecado que estaba consumiendo a la iglesia del Señor. Quizá, hermanos, nosotros en el año 2022 decimos, hermano, pero ahora en nuestros días es común. Sí, pero también es común que el listado de la gente que va para el infierno esté aumentando día con día. Porque Dios no ha cambiado, amado hermano. Dios sigue siendo santo. Dios sigue diciéndole a usted y a mí, hijas, busquen santidad porque eso es lo que a mí me agrada. Hijos, busquen santidad porque eso es lo que a mí me agrada. Dios no ha cambiado. El hombre ha cambiado, pero Dios sigue siendo el mismo. Él sigue pidiendo y exigiendo lo mismo. Ahora, hermano, conociendo el problema y el proceso a seguir para resolverlo, no se decidían a aplicar este procedimiento que hemos leído en Mateo 18, 15, 17. Ellos conocían este proceso, pero no lo hacían. Ahora viene Pablo, se molesta. ¿Por qué? Porque esto significa que la iglesia de Corinto se había resignado a aceptar este mal en el seno de su congregación. Yo creo que Taxel le había puesto la sillita a la par para los tres ahí. La señora honorable en medio, el señor a la par y el otro señor a la par. Digo esto exagerando porque Pablo se enoja y le dice, ¿por qué no han buscado arreglar esa situación? Es que ya se les olvidó que Dios pide santidad. Hermano, era tan conocido este problema que realmente no había necesidad de pruebas, porque la gente lo veía con sus ojos todos los días. No había necesidad de decir, hermano, ¿y cuáles son las pruebas, hermano? Si la gente lo estaba viendo. Y dice la palabra del Señor que todos conocían que esto era muy real. Y pienso que Pablo, con el poder que Dios le había dado, había visto este problema y lo había pesado, hermano, y lo había visto con tanta seriedad y tanto temor y temblor que si se hubiese tratado de un rumor, él sabía que no era rumor, por eso se afligió más, por eso se preocupó más, por eso, mi hermano, él trató la manera de que este problema se arreglara. No era un pecado dudoso, sino que era un pecado evidente en la congregación. Cuando veíamos esto, hermano, decía yo, qué increíble es esto, que incluso las autoridades internas de la iglesia, conociendo que el pecado de incesto es un pecado abominable a los ojos de Dios, ellos estaban pensando, ¿y qué vamos a hacer para el Día de la Madre? Estaban pensando, ya viene diciembre, ¿qué vamos a hacer? Y las cosas graves las estaban dejando. Señor, decía yo, ayuda. Ayúdale a la iglesia. Ayúdale a la iglesia. Dios pide, hermano, que llevemos una vida que esté de acuerdo con la voluntad y propósitos divinos. Ahora usted puede decir, hermano, pero no es fácil. Yo le digo, estoy de acuerdo con usted. Pero no porque no es fácil, vamos a dejarme, hermano, de esforzarnos. No porque no es fácil, vamos a dejar de buscarlo. ¿Verdad que no es fácil levantarse a las 3 de la mañana y irse a las 4 de la mañana para el trabajo? Pero lo hacemos. Lo hacemos. No es fácil, hermano, estar todo el día en el trabajo, venir a las 10 de la noche quizá arrastrando los zapatos. Y eso es normal. A mí me tocaba, hermano, cuando estaba trabajando de motorista, me llevaba todo el día. 10 de la noche aguantaba el transporte, el camión que andaba.
Y esa hora tenía que pensar cómo me iba a venir para acá desde Santa Fe. Hermano, y venía como a las 11:30 de la noche y sabía que a las 4 de la mañana tenía que ir. Bueno, pero no es fácil, pero lo hacemos. ¿Sabe por qué lo hacemos? Porque sabemos que de ahí está el sustento para esta carne. Ahora, en esta cosa, hermano, las cosas espirituales tienen también, y tenemos que verlo de una manera muy especial. Hablando de pecado, hermano, la convivencia de una pareja sin haberse casado es un pecado muy grave ante los ojos de Dios. Por eso, hermano, la iglesia siempre le pide a los que están acompañados que se casen, que se unan en matrimonio. Hebreos 13:4 nos dice una gran verdad cuando dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla. ¿Qué significa sin mancilla? Porque el que está solo unido está enmancillado. Él sí se llama esto. Entonces, por ahí dice la palabra en Hebreos 13:4: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y adúlteros los juzgará Dios. Entonces, mire qué importante es ante los ojos de Dios el matrimonio. Y qué horrible es ante los ojos de Dios aquel que solo está acompañado, ¿verdad? Quizá el mundo lo vea así y diga: no, pero hermano, es que esto es de vivos, porque si no nos podemos llevar al año, 2 años, 3 años, o quizás 5 años estar juntos. Yo veo una mujer más bonita y yo puedo dejarla. Eso no es lo que Dios manda. Eso no es lo que Dios ordena. Dios ordena, mi amado hermano, que usted ame a su esposita y que la esposita ame a su esposo. Eso es lo que la palabra de Dios nos manda. ¿Sabe? Estaba trayendo ese problema y decía: ahora, en nuestros días, la opinión pública esto lo toma normal. Esto lo toma normal. El código de familia lo ve normal. Y yo veía una cosa, hermano, bien delicada, que hasta ahora es un estado civil acompañado. No debería estar eso así, porque eso es como abrazar, como estar de acuerdo con lo que Dios detesta. Ahora, lo correcto es, hermanos, cásense y ahí se acabó el problema. Hermano casadito puede andar usted con su esposo de la manita, o si usted le gusta de abracete, o usted como quiera, hermano, donde quiera, y nadie le va a decir nada, porque usted y su esposo son una sola persona. Y no hay problema. El problema, hermano, cuando están acompañados, que no tienen esa libertad. Y yo he visto, hermano, casos que tal vez el muchacho le da la mano y ella le quita la mano. ¿Ah? Pero cuando está en la cama no le quita la mano. Cuando está en pecado, sí, lo aceptan. Y por eso le digo, mi amado hermano, por eso es que Pablo se había enojado tanto, porque aunque los hombres veían con indiferencia el incesto, Dios lo veía como pecado. Aunque el hombre, hermano, vea las cosas, hermano, pero eso es normal en nuestro medio. Que el fulanito, el pastor, tenga 2 mujeres afuera y su esposa en la casa. Y eso es normal. Es normal para el hombre que vive en pecado. Pero ante los ojos de Dios esto es abominable. Qué importante, hermano, es esta palabra. Por lo tanto, hermano, la iglesia de Corinto no necesitaba, establecer el hecho de que aquel hombre estaba viviendo en pecado. Él tenía evidencias y lo único que tenía que hacer: hermanito, venga, siéntese, y la junta directiva reunirse, hermano, vamos a tocar este punto. Vamos a analizar este punto. Eso es lo que le pide Pablo. Y sabe, hermano, yo decía, bueno, es que Pablo era muy sabio, porque eso es lo correcto. Eso es lo correcto que tenía que hacer. Y dice, hermano, el grave error que había cometido era en haber permitido que esta situación continuara en la iglesia. ¿Cuánto tiempo tenía? Y no se había solucionado.
Y cuando llega a los oídos del apóstol Pablo, el apóstol Pablo dice: ¿qué está pasando? ¿Y dónde están los que están al frente de la iglesia de Corinto? ¿Y dónde está el cuerpo de oficiales? Hay unas iglesias que sí le llaman cuerpo de oficiales. ¿Dónde están? ¿Que no miran? ¿O se han dormido? ¿O están de acuerdo? Y por ahí dice un dicho mundano: hechor y consentidor, pena igual. Oiga, qué importante esto. Y esta actitud, hermano, fue lo peor que podían haber hecho, porque la iglesia se había paralizado en el avance espiritual. Es que ahí está el problema. Hermano, cuando la iglesia permite estos casos, ¿sabe qué sucede? Ya no hay presencia del Espíritu Santo. Ya no hay presencia del Espíritu Santo. Y esto, hermano, es bien delicado. Ahora, cuando les escribe Pablo, les da esta determinación. La determinación del apóstol Pablo ante este problema fue que debían reunirse, y eso está en el versículo 5 que leíamos. Les dice él en el versículo 5, qué interesante lo que les dice. Les dice el 4: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reúnanse ustedes y mi espíritu con el poder de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y qué es lo que van a tratar? ¿Qué es lo que van a analizar? Es esto, le dice él. Que este Señor dice que el tal, oiga, dice, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Lo que le dice, no le dice, estamos en el Nuevo Testamento. Estamos en el Nuevo Testamento. Muchas veces, hermano, muchas veces cuando en la iglesia se tocan puntos y de alguna manera se usa drasticidad. Usted sabe que muchas veces la gente dice: no tienen amor. La Biblia dice que hay que amar, que no hay que criticar, que no hay que juzgar. Pero ¿quién va a decir eso? El que está metido en el problema, que no quiere que le digan nada. Porque aquí, hermano, Pablo dice en el versículo 3: ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Dice Pablo, lo he juzgado. Ahora, la determinación que Pablo tomó con este señor era drástica. Era drástica, pero ya leímos allá en Mateo 18, 15, 17 el proceso que tenía que seguir. Pero si este proceso, al hacerlo, la situación continuaba, viene Pablo y le dice: entonces reúnanse y entréguense al diablo, porque él no quiere hacer caso, le dice Pablo. Y eso usted lo lee claramente en el versículo 5. Cuando le dice: el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de su carne. Vamos a ver entonces esta situación. ¿Qué significa? Quizá alguien, hermano, bueno, a mí ya me lo han dicho: usted tiene un problema. ¿Qué? Que usted a la gente la manda al infierno. Y yo les digo: ¿por qué? Quien nos manda al infierno es la Biblia, cuando usted y yo estamos en pecado. Y si morimos en pecado, no crea que Dios es alcahuete. ¿Cuánto tiempo estuviste en la iglesia, hijito? 20 años. Ay, pues hijito, bastante, ¿verdad? Ah, pues te deslizaste, entonces pasás para el cielo, ¿no? No, no es así. Dios es un Dios justo. Y Dios no va a premiar a nadie que no lo merezca. ¿O qué dice usted, hermano, ustedes que trabajan? ¿Qué dicen ustedes cuando le dan un premio a alguien que no lo merece? Usted dice: no lo merece. Yo no sé por qué le han dado esto, quizás estén enrollando con el jefe. Y esto lo hizo usted porque usted está viendo las cosas y usted sabe que aquello no es justo. Pero Dios sí es justo. Dios a usted mismo, Padre del cielo, nos ha entregado la promesa de la salvación.
Pero si usted y yo nos sujetamos a su palabra. Maravilloso es Dios, hermano. Ahora, hermano, usted manda a la gente al infierno. Pero esta noche, lo que estamos hablando no lo digo yo, lo dice Pablo. Pablo, es que ahora, hermano, dígale a Pablo, usted manda al infierno a la gente. Porque le dice, mándenlo, entrégueselo a Satanás. Por eso se llama el sermón de esta noche. Recuerde, hermano, veamos algunos casos de gente que fue entregada a Satanás. Porque hay muchos en la Biblia. Caso emblemático, el caso de Job. El caso de Job. Él fue entregado a Satanás. Lo vemos en Job, capítulo 1, 12. Para que usted no diga, hermano, saber qué le pasó, que se equivocó. No, leámoslo. Job 1, 12. Amados hermanos, dice así la palabra. 1:12. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene Job está en tu mano. Oiga, solamente no pongas tu mano sobre él. Le dice, todo lo que tiene está en tu mano, haz lo que quieras con él. Solamente no toques su cuerpo. Aquí no está hablando del alma todavía. No toques su cuerpo. Veamos el 2, capítulo 2 de Job, versículo 1 al 6. Aconteció que otro día vinieron los hijos de Dios para presentarse delante de Jehová, y Satanás vino también entre ellos presentándose delante de Jehová. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová y dijo: de rodear la tierra y de andar por ella. Versículo 13, y Jehová le dijo a Satanás: ¿no has considerado mi siervo Job, que no hay otro como en la tierra, varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y que todavía retiene su integridad, aun cuando tú me incitaste contra él para que lo arruinara sin causa? Oiga, a esta altura, Job, hermano, ya se había quedado sin propiedad, sin hijos, y ya le había destruido el diablo todas sus propiedades. Pero óigame, sigamos leyendo. Respondiendo Satanás le dijo a Jehová: piel por piel, todo lo que el hombre tiene dará por su vida. Pero extiende ahora tu mano y toca su hueso y su carne, y verás si no blasfema contra ti en la misma presencia. Le dijo, todo le he tocado y no ha dicho nada, ahora tocale el cuerpo, tocale la carne, a ver qué va a decir. Versículo 6. Y Jehová dijo a Satanás: he aquí, él está en tu mano. En otra palabra, destruirlo si querés, hacer lo que quieras con él. Pero le dice: he aquí, él está en tu mano, mas guarda tu vida. Le dice: bueno, ya dictaste todo y no has blasfemado, ¿verdad? Pues ahora tocarle su cuerpo, pues. Destruir su cuerpo, su piel, su carne, pero su alma, su vida, no la toques, porque es así mismo. Entonces, aquí vemos, hermano, que Job fue entregado a Satanás para que hiciera lo que él quería con él. Pero no su alma, no su vida, esa no la podía tocar, porque era de Dios. En 1 Timoteo, hermanos, capítulo 1, versículo 20, encontramos también al apóstol Pablo entregando a Satanás a Himeneo y a Alejandro. También, hermanos, 1 Timoteo, yo quiero, hermanos, pedirle que lo leamos para que nos demos cuenta que realmente lo que estamos hablando es cierto. 1 Timoteo, vamos a ver ahí está lo que dice la palabra. 1 Timoteo, capítulo 1, versículo 20, oiga lo que dice. Dice: de los cuales soy Himeneo y Alejandro, a quienes entregué a Satanás para que aprendan a no blasfemar. Entregué a Satanás, le dijo el apóstol, para que los haga trizas. Estos casos, hermano, que nos sirvan para buscar
que nos sirva a usted y a mí para buscar dominio propio, para no caer en el peligro que han caído estos hombres y que cayó, hermano, el que estamos viendo en esta noche. No olvidemos que hay muchas personas que están causando grandes daños al Evangelio de Jesucristo con sus malos testimonios, dando malos frutos, dejándose, hermano, influenciar por su propia naturaleza pecaminosa. No hay dominio propio. ¿Qué es dominio propio, hermano? El enemigo le puso ahí que le bailara alguna. Usted dice, no, yo soy hijo de Dios. Las hermanas, yo soy hijo de Dios. Y Dios me ha dicho que eso tengo que. Hay que cambiar el camino. ¿Ah? Hay que cambiar el camino porque ahí no es donde Dios quiere que camine. Por eso, hermano, es que el apóstol Pablo sugirió que a ese señor que no dejara el pecado lo entregaran a Satanás. Ahora, hay una pregunta importante. Yo sé que usted ya se la hizo. ¿Cuál es el propósito de que entregaran a Satanás a este señor? ¿Para que se perdiera? ¿Para que se condenara? No, porque si usted lee conmigo la segunda parte del versículo 5, ¿qué dice? ¿Para qué lo iban a mandar? ¿Para qué lo iban a mandar a Satanás? Aquí nos dice, si usted lee conmigo. Aquí dice ¿para qué? Y qué importante cuando nos dice, oiga, el tal se entrega a Satanás para la destrucción de su carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor. O sea, mire qué contradicción hay ahí. Porque había que mandarlo a Satanás para que este hombre no perdiera la salvación. Es ahí donde está, hermano, el problema teológico para entender esto. Ahora veamos esto. Le explico. ¿Para qué lo iban a mandar a Satanás? ¿Para qué lo iban a entregar a Satanás? Mire, hermano, para que Satanás lo hiciera pasar una serie de dificultades, enfermedades como el caso de Job, que lo hiciera pasar por persecuciones como el caso de Pablo, que lo hiciera pasar por pobrezas, increíbles pobrezas. Dice un dicho mundano que mal paga el diablo al que más bien le sirve. Y mi hermano, mire que es cierto, es bien real. Y cuando miraba esto decía, no, es que mire, decía alguien esto, los pensamientos de los viejitos son evangelios chiquitos, dice por ahí alguien. Usted ya ha oído quién dijo eso. Bueno, yo risa. Bonitas películas. Bueno, ¿sabe por qué dice eso? Porque tienen fundamento en la vida práctica de la humanidad. Y dice que mal paga el diablo a quien bien le sirve. Y a consecuencia, hermano, de este proceso de ataques que este hombre iba a sufrir en su propia carne, este proceso de dolor que él iba a sufrir, el hermano iba a reconocer su error y iba a buscar al Señor una vez más. ¿Para qué? Arrepentido por lo que había pasado. No sé si usted lo entiende y lo ve que es real. Sí, así es, así es. Necesitamos muchas veces que Dios nos meta en el horno de fuego para decir, si estoy haciendo mal, necesito dejar este pecado. Hermano, y buscar a Dios. Necesitamos que Dios nos meta en ese proceso. Y por eso le dice el apóstol Pablo, déjenlo a Satanás, échenselo a Satanás, entréguenselo al diablo, para que el diablo haga con él lo que él quiera. Cuando él se ve destruido, se vea que es un miserable, se vea que todo lo que él tenía y que creía que lo tenía porque no valía la pena, se va a dar cuenta que él no valía la pena, él lo único que valía era las llamas del infierno. Entonces él va a venir y va a buscar a Dios. Y Dios, que es grande y misericordia, le va a decir, ven. Porque sabe, hermano, Dios no ve lo malo del corazón del hombre. Dios lo que ve es que el hombre se humille.
Amén, amén. Yo lo que ve que usted y yo le digamos, Señor, perdóname, yo sé que te he fallado, papá. Amén, aleluya. Y qué maravilloso, puesto hermano, que si no fuera así, no dijera la palabra que se entregue a Satanás a fin de que el espíritu sea salvo en día del Señor. Y sabe, dice hermano, entregar a Satanás para la destrucción de su carne, porque su carne lo estaba traicionando. Él estaba pecando, estaba cayendo en incesto por el pecado de la carne. Y la carne, hermano, en el caso de Job, su carne fue destruida, su carne fue castigada, su carne, hermano, fue atormentada. Usted sabe todo lo que sufrió Job. Entonces, este personaje que dice el 5 también, hermano, el capítulo 5 y versículo 5 de 1 de Corintios, también, hermano, iba a ser esta misma situación, porque si no fuese así, no dijera para que no pierda la salvación. Si no, hermano, cuando el hombre está destruido, se acuerda de Dios y busca de Dios, y Dios es maravilloso. Lucas 22, vamos a ver un caso también muy importante. Lucas 22, vemos ahí, hermano, versículo 31 a 34. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti para que tu fe no te falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y vino Simón y confiado le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también que me mate por ti. Mira, bien decidido este cielo. Y el Señor le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Hermano amado, yo pienso que a este señor que vivía en incesto ya le habían dicho: mira, está mal que vivas con la esposa de tu papá. Esto está mal, te va a llevar el juicio de Dios. Y quizás el hermano dijo: no, si yo ya lo sé, pero yo me la puedo con el Señor y a mí no me va a pasar nada de eso. El caso emblemático de Pedro. Y sabe, yo uní estos dos casos, y digo el caso de Pedro, ese que estaba pasando el muchacho del capítulo 5. Muy confiados. Y le pregunto, ¿se lamentó Pedro? Sí, Señor. Sí, se lamentó. ¿Lloró? Le dijo Jesús: he pedido, he orado, para que cuando te llegue ese momento, te llegue esa prueba, te llegue ese momento de sufrimiento, te dé fuerzas para que no vayas a fracasar, para que no vayas a perder tu alma, no vayas a perder la salvación. Y de hecho, hermano, cuando el gallo cantó, ¿qué hizo Pedro? Comenzó a llorar. Dijo: soy un miserable. Yo le dije a Jesús que yo estaba decidido a ir a la misma muerte, y ahora me doy cuenta que no soy más que un miserable, porque el gallo me ganó. Así es. Dice, hermano, que comenzó a llorar. Pues ese llanto, ¿qué significaba? ¿Cobardía? No, significaba arrepentimiento. Así es. Y eso es lo que Dios estaba buscando en este hombre. Caso similar, para que reconociera, hermano, el gravísimo error que él había cometido de incesto, debía ser entregado a Satanás para que fuera zarandeado, y con todo y este doloroso proceso decidiera buscar a Dios, pero con un corazón contrito y humillado. ¿Sabe qué es zarandear, verdad? Sí. Lo mete a usted para allá, para acá y para acá, hermano, y el diablo así lo agarra a uno, para acá, de pelo para allá, y lo aquí lo levanta, lo cuelga, hermano. Eso es lo que iba a pasar con este hombre. Así es. Y al final, hermano, se iba a dar cuenta: yo estoy aquí sufriendo porque soy necio. Bueno, el hijo pródigo eso dijo, ¿se acuerdan? Así es. Cuando estaba peleando con los cuches. Los cuches comiendo, y cuando el cuche dejaba de comer, el cuche y comiendo. Y al final dijo: bueno, ¿y yo por qué estoy peleando con los cuches? Para comenzar, es un animal inmundo. Si en la casa de mi padre hay manjares, hay sirvientes que me están esperando con buena comida, ¿qué voy a hacer? Digo, una cosa, y eso nos cuesta a usted y a mí. Así es. Humillar. Así es. Eso nos cuesta a usted y a mí. Reconocer. Pero él dijo: reconozco que he fallado. Y se levantó, hermano, con todo y su tiliche que tenía,
Y se fue y se humilló y le dijo, no soy digno de ser llamado tu hijo por todo lo que he hecho. Pero como Dios ve la humillación, le puso un anillo. Eso significa, le dio autoridad. Y le dijo, preparen el animal más gordo y hay que darle comidita, vístanlo como un rey. Usted y yo somos, ¿qué somos? Príncipes, sacerdotes, y ustedes son princesas. Hermano, pero ¿dónde está el carruaje? ¿Dónde está el ayote que la calabaza? Eso es mentira. Eso es mentira. Usted, hermana, usted es princesa para los ojos de Dios. Dios se la ve a usted, hermano. Por eso usted nunca digas que nadie me quiere y sale ahí. No, hermano, usted salga con su rostro hacia arriba, viendo para arriba. Que nadie me la humille, hermana. Que se humille el diablo. Que se humille aquellas personas que a usted quieren de mejorarla. Porque ¿sabe por qué? Porque quieren hacerla sentir mal. Porque ellas saben que usted pesa ante los hombres. Dios también. Hermanos, mantengámonos con firmeza en el Señor, que Dios será el único que nos va a dar la victoria. Amén. Si no es entregado, si no es zarandeado, si no es azotado, ¿sabe qué iba a pasar? Hermano, que iba a pasar en incesto todo el tiempo. Así es. Iba a pasar en incesto. No iba a desaparecer esto. Viviría en pecado y finalmente lo había perdido todo. Por eso le dijo Pablo, échenlo. Déjenlo que el diablo lo zarandee, que el diablo haga con él lo que quiera. Cuando él esté destruido y se dé cuenta que es un miserable, va a venir al Señor. Y el Señor lo va a recibir. Y en el día final, él va a ser salvo. Aleluya. Pero tenía que pasar el proceso. Amén. ¿Entendió el versículo 5? Sí, Señor. Por eso dice acá, cuando usted lo lea hoy ya lo va a entender fácil. Sí, amén. Por eso dijo Pablo que se lo dieran a Satanás, para que lo zarandeara, y después cuando él pasara este proceso doloroso y se diera cuenta que todo lo que estaba sufriendo era por su mala cabeza, iba a volver a servir al Señor. Así es, amén. Yo aquí le he puesto esto para terminar. Es necesario que Dios nos meta en este proceso para que nos demos cuenta que lo que sufrimos es consecuencia de nuestra desobediencia en nuestra relación con Dios. Y usted no me deja mentir. Cuando usted y yo nos metemos con Dios y le hacemos caso a Dios, nada le pasa. Yo le he contado, hermano, a mí el diablo me hizo parche. Firmé papeles que me iban a quitar el pie, que iba a caer en silla de ruedas, me dijeron ya no vas a volver a caminar nunca, vas a quedar aquí, que ya. Dije yo, bueno, ni modo. Todos los papeles firmé yo. Me llevaron al pie que me iban a poner como que era robot. Te vaya a aceitar, me dio cada 8 días. Y todo, hermano. Mire, eso es lo que dijo el hombre. Eso es lo que el diablo me quería hacer creer, que estaba terminado. Me dijo, no vas a poder caminar. Hermano, hasta correr fue. Aleluya. Y así no me preocupa, hermano. ¿Pero por qué? Porque el diablo quiere humillarlo a usted, hermano. El diablo quiere ver a usted triste. O el diablo quiere vernos a nosotros que no le creamos a Dios. Así es. Pero usted y yo debemos creerle a Dios. Amén. Porque si alguien habla la verdad, es Dios. Amén. Termino diciéndole, no se humille. No se humille. No se humille al enemigo. Si en su trabajo alguien lo ve así, dígale, Señor, te pongo esta perfecta. Hermanos, hay que saber qué es lo que pasa. Cuando el jefe tira los cuentas y usted no se los agarra, ya, te voy a mandar para los servicios sanitarios allá. Voy a pedir otra. Hermano, si así es, váyase usted para allá. Señor va con usted. Señor va con usted. Y cuando usted menos piense, el Señor la va a mandar a traer, va a sacar este perverso y usted la va a sentar en el sillón. Aleluya, gloria a Dios. Pero ¿cuándo, hermano? ¿Cuándo? En el tiempo de Dios. ¿Cuándo? Con José así pasó. Allá estaba en la cárcel, nadie se acordaba. El copero y el panadero ya no se acordaban.
Pero llegó el momento cuando el sueño de las 7 vacas flacas y la gorda, la vaca flaca, hermano, le dio hasta dolor de tripa al faraón. ¿Cómo vamos a hacer, dijo? Ay, ahí el Señor dominó acá. En la cárcel está uno, le dijo, que el Señor le arregló. Aleluya. ¿Y a dónde estaba yo a traerlo? Vístanlo, le dijo, bien, báñenlo, peínenlo, rasúrenlo, échenle perfume, échenle moco de gorila, no había ni. Y tráiganlo, le dijo. Hermano, y mire, lo llevó, usted sabe quién fue José. Amén. ¿Qué cargo tuvo José? El segundo. Era el segundo después del faraón. Así es. Mire qué importante. Hermano, Dios a usted también nos puede llevar a grandes cosas. Lo único que tenemos que hacer es fácil, ganarnos ese privilegio. Amén. Esforcémonos Sí, Señor. para que no perdamos el galardón. Sí, Yo quiero decir una cosa. Hoy por la mañana oí a alguien, un predicador que decía, el Señor ya viene. Dentro de 10 años viene. Yo le dije, eres Jesús. Porque el Señor no ha dicho cuándo. Lo que sí nos ha dicho es, hermana, pronto vengo. Aleluya. A las jovencitas, hijas, pronto vengo. Cuídense. Aleluya. Yo las voy a exaltar. Amén. Yo quiero llevarlas hasta allá arriba. Amén. Y cuando estén arriba, todos van a querer ser como ustedes. Aleluya. Aquellas que no honran a Dios, al lugar de ir para arriba, van para abajo. Ay, Señor. Pero usted, hermanita amada, le decimos eso porque las amamos. Amén, Las aleluya. amamos en el Dios. amor de Jesús. Amén. Mi deseo es verlas a ustedes siempre arriba. ¿A poner una escalera, hermano? No va a subir, ¿no? Arriba en su vida. Aleluya. El orgullo suyo, el orgullo de sus padres, Sí, que Señor. es un orgullo sano. Amén. Ese orgullo también lo sentimos. Amén. Gloria a Dios. Cuando lo vea usted bien, yo me siento orgulloso porque usted es parte de la familia de Dios. Aleluya. Hermanas, sigamos tomando de la mano de Dios, que Dios tiene mucho para ustedes. Sí, amén. Hermanos, tomemos de la mano de Dios, que Dios también tiene mucho para ustedes. Así es. No nos confiemos. Solamente, hermano, si tenemos algo por ahí, sacúdaselo. Amén. Porque si no, el Señor le va a decir, entrégueselo a Satanás también. Y Señor nos ayude. Y reprendemos ese demonio. Porque usted y yo somos propiedad de Dios. Sí, Señor. Le decimos gracias, Padre. Gracias, Gracias, Padre papá. bendito, maravilloso. Gracias.